Siempre, aleluya. Gloria a Jesucristo. Dios bendiga a todos, ¿cómo estamos? Amén, gloria a Dios. Espero que todos estemos bien. Este día estuvo haciendo bastante calor, esta semana estuvo haciendo bastante calor y pues Dios bendiga por el tiempo y por los climas, ¿no? Que todo es bueno y algo que siempre ocupamos que estar pidiéndole a Dios es por lluvia, necesitamos lluvia. Hay escasez de lluvia en este estado específicamente, eso hay que pedir a Dios que nos mande la lluvia. La hermana Argelia se va a sentar atrás, va a estar dirigiendo. Si le llama la atención porque alguien está hablando, un celular se prendió, por favor ponga su celular en privador. Y por favor no vaya a estar viendo películas aquí o caricaturas y no le vaya a estar dando el celular a su hijo para que esté mirando un tipo de video de niños. Aunque usted piensa que no existe, fui a un evento el sábado y estábamos mirando al hermano Fito Delgado y cerca de nosotros había una niña con el celular a todo volumen mirando una caricatura. Yo no soy el diácono de la iglesia, pero me daba ganas de decirle: niña, por favor, estás interrumpiendo, ¿no? Por favor, hay que ser muy sabios, es la casa de Dios, venimos a aprender y cualquier persona que viene a aprender, por favor, no la interrumpa. En este día quiero que hablan sus Biblias en San Lucas capítulo 15. Vamos a estar leyendo del versículo 11 al 32. Vamos a seguir con nuestro tema del ministerio 3. Espero que estemos aprendiendo cómo poder identificar el cuerpo de Cristo. Durante estos estudios estamos hablando sobre cómo poder identificar el cuerpo de Cristo. Es muy importante poder identificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué es importante? Primeramente, para que los pastores, los líderes puedan poner a este miembro del cuerpo de Cristo a empezar a ejercer un trabajo que Dios le ha mandado hacer. Es muy importante porque nosotros como cuerpo de Cristo tenemos una función que ocupamos que llevar a cabo. Y por eso es muy importante, y también como miembros de la congregación, como iglesia, es muy importante saber quién es el miembro de Cristo para poder imitar su comportamiento. Porque hay muchas personas en iglesia, en unas iglesias hay 10, en otras 20, en otras 30, en otras 1000, en otras 2000. En unas iglesias en Atlanta hay 25,000 miembros en una iglesia. Y es a veces difícil conocer a las personas muy íntimamente, saber que si verdaderamente están viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Les mencioné la semana pasada que venimos a la iglesia usualmente 2 veces a la semana, en muchas iglesias 4 horas por esa semana. Es difícil reconocer o saber verdaderamente quién es hijo de Dios, quién verdaderamente es parte del miembro del cuerpo de Cristo. Y porque una persona llega y aparenta dar frutos del Espíritu, pensamos que esa persona verdaderamente es miembro de Cristo. Pero verdaderamente a veces hay personas que están haciendo lo opuesto, que están haciendo lo que Dios habla en contra en su palabra. Es muy importante nosotros imitar a las personas adecuadas, el comportamiento adecuado, la vestidura adecuada, el hablar adecuado. Es muy importante. Tenemos Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a estar hablando, el enfoque es hablar sobre la parábola del hijo pródigo. Nuestro enfoque en esta noche es poder saber si es que un miembro del cuerpo de Cristo puede caer de la gracia. Ese es el enfoque de hoy en día. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y queremos que nos guíe, nos dirige, y queremos que su presencia esté en este lugar para que podamos entender, para que podamos aprender, para que pueda atacar nuestra vida y pueda romper cadenas. También dijo un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar para que Dios los bendiga y tome control de todo. Altísimo Dios que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, estamos contentos, mi Dios. Venimos a usted con humillación, sabiendo que lo necesitamos, que no somos nadie sin ti, mi Dios, que sin ti nosotros somos gente pecadora, mi Dios. Pero por tu pura misericordia, usted, mi Dios, quiso darnos la salvación, quiso mandar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, nos quiso dar a su Espíritu Santo a que morara en nosotros, mi Dios. Y estamos agradecidos porque, mi Dios, no fue porque nosotros lo merezcáramos, sino fue un don perfecto, un don gratuito. Fue tu gracia que nos dio esa salvación. Y en este día, mi Dios, queremos aprender más de tu palabra, queremos conocer más de tu palabra, queremos que usted hable a nuestra mente, hable a nuestro corazón, que podamos entender tu palabra. Queremos, mi Dios, que usted sea moviéndose a través de este lugar. Reprendemos a Satanás, a su demonio, todo espíritu satánico, todo espíritu diabólico que quiera venir a interrumpir. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Sea tu Espíritu Santo moviéndote en este lugar. Sea tu Espíritu Santo redarguyendo, hablando, corrigiendo, mi Dios. Sea usted convenciendo y persuadiendo, mi Dios, a obedecer tu palabra, mi Dios, a ser hijos tuyos, a vivir conforme tu palabra, como usted manda, como usted nos ha dado instrucciones, mi Dios. Sea usted moviéndose, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Sea usted sanando los corazones. Sea usted dando gozo, alegría, quitando toda raíz de amargura, quitando todo lo que está, mi Dios, perturbando en nuestras vidas. Sea usted moviéndose, sanando, liberando, mi Dios. Te lo pedimos, tómate en control de todo. Usa mi vida, si usted hablando a través de mí, quita todo el nerviosismo, quita todo lo que quiera venir a interrumpir, a olvidar lo que usted me ha dado, mi Dios, que pueda dar tu palabra exactamente como usted, mi Dios, me la ha dado. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Nos podemos sentar. Identificando el cuerpo de Cristo. Si usted se ha perdido las otras partes, usted puede ir al canal de YouTube de Radio MDK y usted puede estar escuchando
Las otras partes están en el canal de YouTube. Y en este día el enfoque es principalmente saber si puede un miembro del cuerpo de Cristo caer de la gracia. Eso es muy importante, sabiendo lo que habíamos platicado anteriormente. La semana pasada estuvimos analizando la parábola de las 4 tierras donde cayó la semilla. Y podemos entender como hay 4 tierras donde puede caer la semilla, que puede ser en el camino, puede ser en una tierra donde abajo hay piedra, puede ser en una tierra donde hay espinos, o puede ser en una tierra fértil. Sabemos que la semilla que florece, y no nomás ocupa que florecer, sino ocupa que dar fruto. Sabemos que la semilla que florece y da fruto fue sembrada en tierra fértil. Un cristiano es un simbolismo que un cristiano debe tener tierra fértil. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda florecer en su vida y también pueda crecer fruto en nuestra vida. No son los frutos de la carne, no son los frutos de nuestras emociones, porque los frutos de nuestra carne y nuestras emociones producen frutos carnales. Estuvimos examinando eso también la semana pasada, pero entendemos que el fruto del Espíritu Santo da un fruto muy distinto, un fruto que no puede ser duplicado. Y si la persona trata de duplicar ese fruto, un fruto de gozo, un fruto de amor, si trata de duplicar ese fruto, vamos a entender que ese fruto no es genuino, que muy pronto esa persona va a enseñar sus colores reales. Porque en un árbol, la Biblia nos dice que en un árbol no puede dar malo ni buen fruto. Asimismo, el árbol, la semilla que Dios planta en nuestras vidas, que crece y que da fruto, nomás puede dar de un fruto. Y ese único fruto que puede dar es el fruto del Espíritu Santo. No puede dar otro tipo de fruto. Y de esa manera nosotros conocemos si verdaderamente una persona es parte del miembro de Cristo. ¿Por qué? Porque da frutos por el Espíritu Santo. No da frutos carnales. Pero qué de tal de aquel cristiano que da frutos espirituales, pero de repente su vida empieza a decaer. ¿Acaso puede existir algo así? En este día vamos a estar mirando esto, y es algo muy importante, es algo que ocupamos que estar velando y mirando. Primeramente, para saber si la persona, verdaderamente una persona convertida, que ha caído, debemos de mirar el tipo de vida que llevaba esta persona. Ocupamos que mirar si verdaderamente esta persona estaba dando frutos anteriormente, frutos del Espíritu. Eso es primeramente lo que ocupamos nosotros que mirar. Entendemos por las enseñanzas pasadas, y les repito, usted puede ir a aprender, a mirar, a escuchar las enseñanzas pasadas en el canal de YouTube, que una persona que confiesa a Jesús de todo corazón, una persona que confiesa a Jesús de todo corazón como su Señor y su Salvador, permite que el Espíritu Santo de Dios more en ella. Y no nomás permite que el Espíritu Santo de Dios more en ella, sino el Espíritu Santo le permite que el Espíritu Santo tome control y guíe su vida. Amén. Debemos de decir como Pablo, yo me he crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando esa persona deja que el Espíritu Santo guíe su vida, viene a ser una persona totalmente distinta a lo que era antes. Completamente distinta. Cuando el Espíritu Santo no moraba en nosotros, cuando el Espíritu Santo no mora en las personas, es la carne la que guía sus vidas. Son las pasiones, son las emociones las que guían la vida de uno. La persona cuando se enojaba, ¿qué es lo que hacía? Peleaba. Y esta es la persona que es dirigida por la carne. La persona cuando se enojaba, peleaba. Cuando quería encubrir algo, mentía. Cuando quería satisfacer sus deseos sexuales, fornicaba. Si era soltera o soltero, adulteraba si no podía estar íntimamente con su pareja. Cuando estaba casado, se masturbaba o estaba con alguien que lo manoseara o la manoseara para satisfacer sus deseos.
Y estos son los frutos de la carne. Eso es cuando la carne dirigía nuestra vida. Pero cuando la persona crucifica la carne y deja que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo lo dirija, las decisiones que la persona hace son guiadas por el Espíritu Santo. Y la semana pasada hablamos. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo nos guía por las instrucciones que están en su palabra? Es la única manera que nosotros vamos a saber cómo el Espíritu Santo, sabemos si el Espíritu Santo nos está guiando. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice cómo vivir, cómo conducirnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a este mundo, dejó instrucciones en que nosotros ocupamos que obedecer y dirigir. La reacción de una persona guiada por el Espíritu Santo es muy distinta a la reacción de una persona guiada por su carne. Cuando alguien hace mal a una persona creyente, él o ella devuelve el mal con amor. Eso es cuando el Espíritu Santo te guía. El ser ofendido lo guía al perdón. El ser tentado con actos sexuales inapropiados lo guía con el control propio. En los momentos de tribulaciones hay paz, paciencia y hay gozo. Hay esto porque recibimos fuerza de parte de Dios. Cuando nos metemos a orar, a platicar con Dios, porque si entendemos Biblia, sabemos que Dios nos dice que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad, todo principado demoníaco. Entendemos que nosotros no vamos a poder luchar orando, velando, para no caer en tentación. Debemos entender que el obedecer a Dios es muy importante para que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Él dice: el que me ama, mis mandamientos guarda. Todos podemos decir amo a Dios, pero si lo amas, ocupas que guardar los mandamientos. Eso es lo que comprueba que verdaderamente amas a Dios. La semana pasada di una ilustración cómo fácilmente una persona puede decir te amo a una mujer y puede decir lo que la mujer quiere oír, obtener lo que quiere, y después el yo te amo ya no existe. Y eso a veces sucede en nuestra iglesia, en las iglesias. Cuando hay necesidad, la persona le dice a Dios yo te amo, se acerca a Dios, busca a Dios para obtener algo, lo tiene y se va, y después sus hechos hablan otra cosa. Cuando estamos con Dios, Él nos ayuda a no pecar. No somos nosotros, porque la naturaleza de Rodrigo inclina al pecado. Si yo soy el que me dirijo por mí mismo, yo voy a pecar. La diferencia es que cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, y cuando entendemos las instrucciones, el Espíritu Santo no nos va a dejar pecar. Alabado sea Dios. Eso es la única diferencia. Gloria a Dios. En Salmo 91, 1 al 4, nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Mientras estamos bajo la sombra de Dios, Él nos guarda de toda tentación, Él nos protege de todo mal. Cuando el enemigo quiere destruir nuestras vidas o quiere venir a poner una tentación, bajo su sombra no nos toca. Gloria a Dios, aleluya. No es con nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios, las fuerzas del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y una vez más lo digo, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Si fuimos engendrados por Dios, entonces no debemos de practicar el pecado. Sí, mi Dios, ayúdanos, Padre, ten
Pero no nomás por ser hijos de Dios seremos protegidos para no pecar. Seremos protegidos si obedecemos las instrucciones que nos ha dejado. Eso es muy importante, no nomás porque somos hijos de Dios. Eso no significa que vamos a pecar. Dios nos ha dado instrucciones para nosotros seguir, para no caer en tentación, para no pecar. La Biblia nos da instrucciones de cómo estar preparados para soportar y resistir los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque van a haber ataques del enemigo que nos van a querer hacer caer. Y la Biblia nos está diciendo en avanzado, nos está advirtiendo, van a haber ataques. Y hay instrucciones que ocupas que saber. ¿Y cómo las vamos a saber? Meditando, leyendo, escudriñando, escuchando la palabra de Dios. Es la única forma que vamos a saber las instrucciones. ¿Para qué? Para poder soportar los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacar. Sí, amén, aleluya. Estos ataques son considerados como ataques de guerra. Esto es una guerra. Es un mundo espiritual del bien y del mal, donde Dios es el bien y el diablo es el mal. La Biblia nos dice que un cristiano debe estar preparado. Y lo repito una vez, la Biblia nos dice que un cristiano debe estar preparado para luchar con el diablo con armas espirituales. Con armas espirituales. Esta guerra no se gana con fuerzas humanas. Para nada. Esta guerra se gana por fuerzas espirituales. Efesios 6, versículos 10 y 11 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos dice: fortalezcanse en el Señor y en su poder, el poder de su fuerza. Vistios de toda la armadura de Dios. Usen la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La única forma que podamos estar firmes es usando las armaduras de Dios. Y cuando estas instrucciones son obedecidas, entonces vamos a resistir todo ataque del diablo. Es la única manera. Cuando obedecemos estas instrucciones, solo vamos a resistir todo ataque del diablo. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos, obedecer, haz lo que Dios quiera, no lo que yo quiera. Someteos, escucha a Dios, escucha sus instrucciones, guarda sus instrucciones. Nuestra lucha es espiritual y no hay armas de materia humana que podamos usar o crear para combatir lo espiritual. Lo espiritual no se mira. Para poder pelear esta guerra espiritual, ocupamos que usar armas espirituales. Y eso lo podemos usar a través del Espíritu Santo, iglesia. Porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo, iglesia. Eso es la diferencia. El Espíritu Santo nos activa, nos ayuda, nos da fuerza, nos recuerda, nos guía, nos fortalece. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La pastora no lo puede hacer, Rodrigo no lo puede hacer, no. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo equipa a la pastora, le da fuerza a la pastora. La pastora cuando predica, si está bien agarrada con el Espíritu Santo, va a ser el Espíritu Santo respaldando a la pastora. Y cuando el Espíritu Santo respalda a la pastora, el Espíritu Santo hace cosas increíbles. Enfermos son sanados, personas endemoniadas son libertadas, personas encadenadas las cadenas se rompen. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesucristo, aleluya. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es con Juanita, no es con Paola, no es con Juan, no.
si ellos están guiándose por la carne, que son obras del diablo, ocupamos que entender que tras todas esas luchas, el diablo está atrás de eso. Ocupamos que entender, iglesia. Podemos mirar que el creyente debe seguir ciertas instrucciones bíblicas para poder luchar contra el diablo y su mundo espiritual que quieren venir a atacarnos. Obedeciendo estas instrucciones, nosotros abriremos el paso a que permitamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y nos ayude a vencer los ataques del diablo. Sí, amén. Es obedeciendo las instrucciones, Dios, ayúdanos. nada más. Las instrucciones bíblicas nos van a dar el conocimiento y nos van a dar la fuerza para dejar que el Espíritu Santo produzca frutos de nosotros. Amén, aleluya. Y esos frutos van a demostrar frutos constantes, frutos constantes. Y esos frutos constantes van a demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. Ayúdanos, Padre, ten misericordia, mi Dios. Durante esta predicación quiero que se analice qué tipo de frutos usted ha dado. ¿Son constantes? Usted está usando sus propias fuerzas para poder dar estos frutos que el Espíritu Santo a los que los guía les ayuda con facilidad a dar. Pero si la persona que ha dado frutos espirituales se descuida de las instrucciones dadas, va a encontrarse en un caminar difícil en el cristianismo, porque las peleas que esa persona se va a enfrentar contra el enemigo van a ser perdidas. Cuando usted estuvo dando frutos constante, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero algo sucedió en su vida. Tal vez su esposa la dejó, tal vez le fue infiel, tal vez lo corrieron del trabajo, tal vez algo sucedió. Y entonces usted entra en una tristeza y no se encomienda a Dios, no está buscando de Dios, porque la oración es nuestro consuelo. Amén, aleluya, alabado sea. No sé, pero yo puedo decir, cuando yo me levanto de la oración, en los momentos más difíciles de mi vida he encontrado fuerzas, he encontrado propósito para poder seguir hacia adelante, porque nos conectamos con Dios. Sí, amén. Y cuando nos conectamos con Dios directamente, cuando entramos a su presencia, agarramos la fuerza, nos da la fuerza. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando esa persona, las dificultades de este mundo, lo empiezan a desenfocarse de las cosas de Dios, de buscar las cosas de Dios, entonces la persona empieza a olvidar las instrucciones de Dios. La persona empieza a decaer. La persona ya no tiene fuerzas para poder pelear esta guerra espiritual. Y cuando la persona no tiene fuerzas para pelear esta guerra espiritual, inmediatamente esta persona cae. No es nomás usted, son todos los cuerpos del miembro de Cristo que tienen dificultades. No nomás usted. A veces tenemos este ego que nomás pensamos en los otros. ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué a mí me sucede esto? No nomás es usted, es a todos. Sí, amén, así es. En 1 de Pedro 5:8 dice: estar alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Marcan al diablo en la Biblia como vuestro enemigo. Si usted piensa que el diablo es su amigo, está equivocado. Dice: estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Podemos usar un ejemplo y podemos mirar que Pedro, el discípulo Pedro, perdió una pelea
contra el enemigo cuando negó a Jesucristo. Lo negó de conocerlo. Cuando le dijeron, tú caminabas con él, tú estabas con él, tú hablas como ellos. Inclusive él hablaba como ellos, pero él se había descuidado. ¿Por qué? Porque Jesús lo había llamado a orar anteriormente. En esa misma noche Jesús dijo, orad y velad para no caer en tentación. ¿Qué sucedieron? Durmieron todos, huyeron todos. Y cuando fue el momento de la verdad, del ataque del enemigo, Pedro lo negó. Y Jesús se lo advirtió. Y Jesús no lo advierte a nosotros, iglesia. Sí, amén, así es. Ayúdanos. Jesús nos comprueba en una parábola sobre la posibilidad que un hijo de Dios puede caer. Hay posibilidades que un hijo de Dios caiga. Y esto lo miramos, el relato, la historia del hijo pródigo lo miramos en Lucas 15, del 11 al 32. Miremos lo que sucedió. Y no lo vamos a leer porque ya lo leímos. Quiero terminar el mensaje hoy, porque vamos a seguir con el ministerio para la semana pasada. Hay mucho que aprender sobre el ministerio. Y vamos a tocar los puntos más importantes ahorita, lo vamos a mirar. Y en esta historia miramos que se encuentra esta historia en Lucas 15, 11 al 32. Miramos que había un padre que tenía 2 hijos. Era un hijo mayor y un hijo menor. El hijo menor le pide a su padre la herencia que le pertenecía a él. El padre todavía no fallecía. Pero este niño, este muchacho, este hijo menor, sabía que le iban a dar algo. Sabía que su padre, porque la Biblia dice que tenía criados, tenía trabajadores. Y cuando una persona tiene trabajadores o tiene criados, significa que tenía dinero. Él sabía que su papá estaba bien económicamente. Sabía que a él le iban a dar una herencia. ¿Por qué? Porque nomás eran 2. La Biblia nos habla del hijo mayor y el hijo menor. Y le pide a su padre la parte de su herencia. El padre le decide darle la herencia, pero no solo se la reparte a él, sino también se la reparte a su hijo mayor. Después de repartir la herencia, el hijo menor junta todas sus cosas, todas sus pertenencias, todo lo que él pudo adquirir de esa herencia, y se marcha lejos a una provincia aparte. En esa provincia la Biblia dice que él desperdició todo lo que él tenía. Está hablando todo completamente lo que él tenía. Y lo desperdició viviendo en una manera perdidamente. Usted analice qué significa viviendo de una manera perdidamente, y todo lo que usted esté pensando, de esa manera vivió este hijo menor. Cuando lo malgastó todo lo que tenía, a aquella ciudad vino una gran hambre y comenzó a faltarle a este hijo menor. Él decide, porque le empezó a faltar, ya había necesidad. Papá ya no estaba con él ya no tenía fondos, ya no tenía nada, y empezó a faltarle. Y lo más necesario que siempre es la comida. Él decide arrimarse a una persona que tenía una tierra, pidiéndole trabajo, se la arrima, o pidiéndole ayuda. Y de allí envían al hijo menor a la hacienda de este hombre ciudadano a quien le pidió ayuda. Lo mandan a la hacienda para que cuide de los cerdos, para que cuide de los puercos, de los animales de este hombre. Durante ese proceso que él estaba cuidando los cerdos, él tenía hambre. Él tenía hambre, que inclusive deseaba comer la comida que estaban comiendo los cerdos. La Biblia nos dice eso, de comiendo comida de platos ricos, a tratar de comer comida de cerdos. Ahora estaba este hijo
menor, pero nadie le ofrecía. Él esperaba que alguien le ofreciera. ¿Tienes hambre? Come con ellos. Pero nadie le ofrecía. Y cuando él se miró en esa situación, algo pasó. Él tuvo que pegar fondo para él entender que algo estaba mal con él. Él recapacitó y esto es lo que dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él recapacitó y dijo: ¿en qué situación yo me encuentro? Allá los trabajadores de mi papá comen requete bien y yo acá estoy padeciendo hambres. Al recapacitar y mirar la abundancia que había en la casa de su padre, tomó una decisión determinada. Y su plan era humillarse a su padre con arrepentimiento para pedir misericordia. Eso era su plan. Humillarse a su padre para pedir misericordia y pedir compasión, en poder ser parte de la protección una vez más y bendición que los jornaleros de su padre tenían. Él lo entendió, lo planeó y lo llevó a cabo. Esto es lo que él hizo. Salió de esa provincia, accionó y se fue a casa de su padre. Durante el proceso que él regresaba a su padre lo mira y fue movido a misericordia, que su padre no esperó que él llegara. Su padre corrió a su hijo y lo abrazó, echó sus manos en sus hombros, en su pescuezo de él y lo besó. Su padre contento porque su hijo había regresado. El hijo se humilló a su padre y confesando su error, él entendió, dijo: padre, discúlpame, he pecado contra usted, porque todo lo que usted trabajó, todo lo que usted me dio, lo que ganó con su sudor y su frente, lo eché a perder. Y su padre fue movido a misericordia. Y él dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo ya. Hazme como uno de esos jornaleros, aunque sea, que pueda yo trabajar para poder comer, sustentarme, para poder tener la protección que tenía. Pero el padre en ese momento no lo reprochó. El padre no lo regañó, sino que hizo fiesta, explicando las razones de la celebración. Esto es lo que dijo el padre: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esa misma explicación él lo usó para decírselo a su hijo mayor en Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta porque el hermano está diciendo: ¿cómo a este sinvergüenza le haces fiesta sabiendo que trabajaste tú y después te echó a perder todo, perdió todo y ahora tú le estás haciendo fiesta? Y su padre le dijo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia del hijo pródigo simboliza la vida del creyente que se ha apartado de la protección de Dios. La vida del creyente, el creyente que no ha seguido las instrucciones de Dios. Jesús relata otra historia similar a esta, que fue la oveja perdida. Y no se la voy a decir, pero sí, la oveja perdida también indica que hubo una oveja que se salió de las manadas de las ovejas, del pastor, y el pastor se dio cuenta: está faltando una oveja, eran 100, me falta una, y fue a buscarla, dejó las 99 por ir a buscar su oveja. Y esa historia también relata, simboliza al hijo que se fue, que se perdió. Y el pastor era la que lo protegía. Y Dios nos protege a nosotros. A través de su Espíritu Santo nos guía. Inclusive en una de las últimas oraciones de Jesús,
Él oraba pidiéndole a su padre la protección de sus hijos en la tierra para que no se perdieran. Y esta oración fue una de las últimas de las oraciones de Jesús. Y la miramos en Juan 17, 6 al 12. Y la leo que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y Jesús está orando, está hablando con Dios, con el Padre. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y Jesús dice: yo ruego por ellos. Y dice: no ruego por el mundo. No estaba orando por nadie más, sino estaba orando por ellos, sino por lo que me diste. Él dice: porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Jesús dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. No ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró al Padre pidiendo que los guardara, pidiendo para que no cayeran, no se fueran, para que no fueran perdidos. ¿Como quién? Como el hijo de perdición. Esta oración era dirigida a Dios, pidiendo que guardara a los seres humanos que Él dio, que Dios dio a Jesús, para que no se perdieran, no fueran por rumbos equivocados, sino que permanecieran unánimes. Porque el cuerpo de Cristo debe de permanecer unánimes. No hay dominaciones. No debe de haber iglesias con diferentes perspectivas. No. El cuerpo de Cristo es uno. Dios no mandó a ser bautistas, a ser pentecostales. Dios no mandó a ser iglesias de Dios o asambleas de Dios. No, Dios mandó a ser uno. Están ellos para poder orden, sí, pero debemos de ser uno. Es muy interesante esto. Esto puede ocurrir a un hijo de Dios que se extravíe por la corriente confusa de este mundo. Por eso Jesús oró por sus discípulos, pidiéndole a Dios que los guardara. En esta temporada, en estos años, en esta década, hemos mirado tanta distorsión de la palabra de Dios que uno se puede perder. Y quiero regresar a la parábola del hijo pródigo. Quiero dar una explicación de esta parábola. El Padre en la parábola representa al Padre Celestial. Los hijos representan los hijos de Dios. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y repito, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Debemos de diferenciar de la creación de Dios a los hijos de Dios. Todo ser humano fue creado por Dios. Esto los hace ser creación de Dios. Podemos mirar en Colosenses 1:16 que nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso, ser creado por Dios no, y repito, no significa ser hijos de Dios. Según la Biblia hay requisitos para poder ser hijo de Dios. Y sabemos que en el Antiguo Testamento
Los hijos de Dios eran el pueblo de Israel. Dios había escogido al pueblo de Israel, les llamaba hijos a ellos. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros nos lo podemos dar cuenta de los requisitos del nuevo pacto para ser hijos de Dios. Y esto lo podemos mirar en los siguientes versículos. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuál nombre de Jesús? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en Jesús, a los que recibieron a Jesús, a ellos les da potestad de ser hijos de Dios. Juan 11, 51, 52. Esto no lo digo por sí mismo. Y aquí está hablando Caifás. Cuando dice esto no lo digo por sí mismo. Y Juan lo está escribiendo en este capítulo de Juan, los evangelios de Juan. Esto no lo digo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, y escribe Juan, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. Dijo, Jesús debe de morir por la nación. ¿Por qué? Porque si es mejor que un hombre muera por la nación, que la nación sea destruida por los romanos. Él tenía el sumo sacerdote, los escribas tenían miedo que la gente creyera en Jesús, que Jesús se levantara y tomara el trono terrenal. Eso es lo que la gente tenía. Y Caifás dijo, es mejor que muera uno por la nación. Sino estaba profetizando este tipo. Y no nomás por la nación, sino iba a morir también. ¿Para qué? Para congregar a los hijos de Dios, también que no eran parte de la nación, que estaban dispersados. Eso es increíble. Gloria a Dios, aleluya, alabanza a Dios. También podemos mirar en Juan 3, primera de Juan 3:11, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conocen a Él. Cualquier persona que no conoce a Jesús, que no ha aceptado a Jesucristo como su Hijo verdadero Salvador, no es hijo de Dios. El que practica el pecado es del ¿quién? Del diablo. Aquí lo dice, versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Romanos 8, 14, 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos ¿de quién? De Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora que explicamos que los hijos de Dios no son todos los seres humanos, no usa esta parábola como simbolismo para relatar y decir que el Padre es hijo de todo ser humano, porque lo hay. Que está buscando al inconverso, porque el inconverso, el que no cree en Jesucristo, no es hijo de Dios. Si usted no le gusta, rompa los pasajes de la Biblia, crea su propia Biblia, pero la palabra de Dios nos está diciendo. Y he escuchado este tipo de simbolismo, pero es erróneo. Es erróneo. En la historia miramos que los hijos habitaban en la casa del Padre. Está el hijo mayor y está el hijo menor en la casa del Padre. Y hay un simbolismo en usar como ejemplo al hijo menor y al hijo mayor en esta ilustración.
El título del hijo mayor siempre ha tenido una connotación positiva, siempre. Como hermano mayor es el ejemplo a seguir. Siempre el hijo mayor es el ejemplo a seguir. Pórtate bien, edúcate bien, haz tus tareas, enséñales a tus hermanos para que sigan el buen ejemplo. El hijo mayor se les da los mejores atributos siempre en esta historia. Es responsable, obediente, tiene la madurez en obedecer al padre, porque él hace lo correcto y prefiere estar bajo la protección del padre. El hijo mayor es maduro. Pero usualmente en la vida humana el hijo menor representa lo opuesto, la inmadurez. La persona que ocupa que seguir el comportamiento, el modelo de su hermano mayor. La representación del hijo menor en esta ilustración es la inmadurez, el que necesita que aprender más. Pero su falta de inmadurez lo hace hacer decisiones equivocadas. Por eso es muy importante guiar al hijo menor, para que desarrolle la madurez para hacer decisiones correctas. Pero como es inmaduro, hace las decisiones incorrectas, pide su herencia de antemano y se marcha. El hijo mayor no hubiera hecho eso porque ella entró a una madurez. Observen que el padre, sabiendo que era inmaduro, no le impidió que se fuera. Decisión, no. Los dos hijos vivían cómodamente en la casa de su padre. No les faltaba nada. Inclusive los jornaleros de su padre tampoco les faltaba nada. El padre representa la protección, el divina, la seguridad, la paz, la abundancia, el lugar donde no existe la preocupación. El hijo menor vivía en ese lugar de seguridad. Pero su inmadurez, su falta de crecimiento, lo llevó a hacer una decisión muy equivocada. Salmo 91:1 dice, se ilustra lo que estaba viviendo este hijo menor y mayor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El hijo menor tenía la protección del padre cuando habitaba bajo la sombra de su padre. No había nada que preocuparse, el padre lo protegía. Pero se decide ir, se aleja de su padre y de las instrucciones que su padre tenía diario para él. Las instrucciones que su padre tenía era para que él madurara, era para que él pudiera obtener esa madurez que el hermano mayor tenía. Pero él quiso hacer las cosas a su manera, Algo sucedió en él que tenía una gran comezón, tenía una curiosidad en seguir sus propios deseos y no las instrucciones o la guianza de su padre. Ese fue el error más grande que él cometió. Pensó en algo y se aferró en eso. Y el padre lo dejó. Muy interesante. Y esto me recuerda, al estudiar me estaba recordando esto, porque el padre lo dejó. Ahora los padres salen, no, pero vente para acá, Esteban, no te vayas, tu mamá va a estar llorando. Y después le llama al hermano, ¿qué estás haciendo mi mamá enojar? Vente para atrás, no seas así, eres ingrato, piensa en mi mamá. No, pero el padre lo dejó. Dejó a un hijo inmaduro tomar decisiones. Y esto me recuerda, durante el proceso que estaba estudiando, Dios me recuerda cuando Pablo, al hombre fornicario que estaba en la iglesia, fornicando con su madrastra, con la mujer de su padre. Pablo dice en 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Era un propósito dejarlo ir,
Era un propósito sacarlo del lugar cómodo, del lugar donde había protección. Era un gran propósito. Este hombre estaba pecando, pero la iglesia no hacía nada. La iglesia sabía porque le escriben una carta a Pablo. Pablo se enoja. La iglesia lo mantenía con ellos. Y Pablo ordena una confrontación. Pablo dijo: no estoy presente, pero estoy en espíritu allá. Confróntenlo y sáquenlo a este hombre. Que lo sacaran de la comodidad que él se encontraba. Estaba en una comodidad que él no iba a cambiar. Más allá de sacarlo, él dio otras instrucciones. Él quería que toda la relación con él fuera cesada, fuera cortada, no existiera inmediatamente. Y esto lo dice en el mismo capítulo abajito, cuando él está escribiendo en que lo reprendan. Que toda conexión con esa persona que decía ser cristiano, pero que practicaba el pecado, fuera cortada. Cortando los lazos o relaciones con esa persona iba a permitir que el diablo la zarandeara, para que su naturaleza pecaminosa fuera completamente destruida en esa persona. Y así esa persona pudiera recapacitar como el hijo pródigo y pudiera arrepentir su alma. Lo más importante no es la amistad, lo más importante es que su alma se salve. Eso es lo más importante. Y esto fue lo mismo que sucedió con el hijo pródigo. Su padre lo dejó. Su padre dijo: él ocupa aquí aprender, porque se va a echar a perder aquí. Está muy cómodo, está pensando algo muy raro. Yo no le he enseñado, no está siguiendo las instrucciones. Le voy a permitir que se vaya. Él tenía que ser dejado ir para que la naturaleza pecaminosa fuera destruida en él, y así pudiera recapacitar y permanecer en la casa del Padre. Ocupaba que permanecer en la casa del Padre para protección. Y eso fue lo que sucedió. Su naturaleza pecaminosa de placeres y de orgullo, que no, yo sé hacer mejor la vida, puedo obtener mejores cosas de lo que mi padre tiene, lo hizo quedar en ruinas. Algo similar al de Eva. El diablo le dice: tú puedes hacer mejor que Dios, más allá que Dios, cómete de este fruto. Eso es lo que el diablo dice, y uno cae en orgullo. Oye, yo puedo ser mejor que Dios. Este hijo quería ser mejor que su padre. Pensaba que su inmadurez lo iba a llevar a hacer mejores cosas que su padre, obtener mejores cosas. Y el padre no lo buscó cuando se fue. El padre cortó conexiones completamente. Él sabía que era necesario pegar fondo. Él sabía que era necesario que su hijo fuera aprendiendo la historia. Él sabía que su hijo iba a regresar. Un padre, un hijo, cuando no tiene nada, cuando algo le falta, cuando no están sus amigos, sus amigas, ¿a quién busca? Papá, a la familia inmediata. Padre sabía. El padre sabe quién son sus hijos. Y sabe que cuando sus hijos tocan fondo, sabe que cuando sus hijos tocan fondo se van a recordar de su padre. Y van a regresar. Porque ahí hay protección. Ahí hay abundancia. Ahí hay lo mejor. Solo el padre sabe quién son sus hijos. Y ellos regresarán a casa. Regresó el hijo al padre. El padre se alegró y fue conmovido a misericordia por la condición que él se encontraba. E hizo fiesta el padre. Pero también hubo consecuencias.
Todo lo que se había dado al hijo por heredad, lo perdió. Ya no iba a tener heredad él. Todo lo que era del padre, ahora era del otro hermano. Las consecuencias. Pero regresó, que era lo importante. Y regresó a tiempo. Solo Dios sabe quién es su hijo y quién no. Solo Él sabe. Y nosotros como creyentes debemos de estar orando por los miembros de Cristo y por aquellos que van a ser salvos. Lo más por ellos, por los miembros de Cristo y por aquellos que van a ser salvos. Nosotros a veces queremos llamar por nombre, fulanito de tal, fulanita de tal. Nosotros no sabemos. Nos vamos a estar estresando. Quisiéramos que todos nuestros familiares se acercaran. En el libro de Apocalipsis, Dios les habla a las iglesias para que se preparen y se arrepientan de sus caminos. Dios había hallado fallas en las iglesias. Dios amonesta y corrige a sus hijos para que no se pierdan. Y todo aquel, escuchen esto, todo aquel que escucha la voz y obedece es hijo de Dios. Porque muchos escuchan y no obedecen. Jesús mandó a predicar la palabra de Dios a todos. Solo los que escuchan la voz y le obedecen son considerados hijos. Los que se apartan del pecado, los que regresen, los que han tocado fondo y regresan, porque hay muchos que han tocado fondo y no regresan, no recapacitan, entienden que su condición es normal como las demás de las personas del mundo. La oveja reconoce la voz de su pastor y le sigue. ¿Cómo nosotros podemos saber quién es tierra fértil y quién da frutos espirituales? Lo podemos saber nosotros al final de la carrera de un ser humano. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, 6, 8: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me están guardadas las coronas de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Podemos saber verdaderamente quién es el Hijo de Dios al final de su carrera. Nosotros ahorita nos podemos llamar hijos de Dios, pero dice la Biblia: el que esté firme, mire que no caiga. Hay 4 tipos de tierra. Una que cayó en el camino y no sucedió nada, se la comieron los pájaros. Otra cayó en tierra donde había piedras abajo, creció, pero la raíz no pudo penetrarse, no pudo obtener los nutrientes necesarios. ¿Por qué? Porque la piedra lo impidió. Creció, pero se secó inmediatamente. La otra creció y dio un árbol grande, pero no dio frutos. ¿Por qué? Porque creció en espinos. Se está enfocando más en la moda, en los nuevos aparatos electrónicos, en los trabajos. ¿Cómo puedo hacer riquezas? En vez de estar dando frutos, estaba preocupándose más en estar en la onda. Porque cuando estás en la onda te olvidas a dar frutos. No permitas que el Espíritu Santo te guíe. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Estás dando frutos? ¿Has estado dando frutos? ¿Has dejado que el Espíritu Santo te guíe? ¿Has verdaderamente de corazón confesado y aceptado a Jesucristo como tu verdadero Salvador? ¿Estás tú luchando por tus propias fuerzas? Dios lo sabe. Él conoce todo y sabe quién es fiel y quién va a permanecer en el caminar. Él va a saber quién va a regresar. Nosotros no. Él sí. ¿Por qué? Porque Él los conoce todo. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él lo conoce. Dice: la fundación del mundo ya nos había escogido. Antes que hiciera el mundo ya nos conoció. ¿Acaso Él no sabe quién verdaderamente se va a salvar? Él lo conoce. Nosotros lo vamos a conocer nomás al terminar de su carrera.
Vamos a ver si verdaderamente regresó. Eres el que escudriña los corazones y las mentes. Dios fue el único que pudo detectar. Dios fue el único que pudo detectar a Satanás cuando se había infiltrado en medio de los ángeles. Tal vez el hombre puede aparentar en una iglesia y puede engañar a otro ser humano, pero a Dios nadie lo engaña. Obedezcamos su palabra, iglesia. Y no hay que ser más compasivos que Dios, porque causamos más mal que bien al cuerpo de Cristo. La iglesia ya no saca a la gente que está pecando adentro de la iglesia, ya no la saca afuera. Ahora la iglesia es más compasiva. Ahora la iglesia habla de amor. Ahora la iglesia no menciona esos pecados. Y en vez de dar amor, porque no olviden que el que ama disciplina. En vez de dar amor, están impartiendo juicio eterno. ¿Acaso dar la disciplina es ser injusto? ¿Acaso dar la disciplina es odiar al hermano? No. Según Pablo, eso no era odiar al hermano. Según Pablo, eso iba a salvar el alma. Lo importante es el alma, no las amistades. Si la persona se va, que se vaya. Pero esperamos en Dios que un día sea salva. La Biblia nos dice que Dios al que ama disciplina. Todo es con propósito. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que él recibe por hijo. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. Entonces, si nosotros pensamos que ciertas partes de la Biblia no deben de ir, no deben de estar de aquí, hay que romper la Biblia. ¿Por qué? Porque he escuchado yo hermanos que me han dicho a mí, mira, fíjate, en mi iglesia el pastor, los hermanos no practican el don de amor, porque estaba la corista, quedó embarazada y pues la sentaron. ¿No? ¿Dónde está la misericordia? Están practicando lo que Dios dice. Si continúa pecando, sáquenla, que recapacite, dejen que peque más, que se enlode, que toque fondo. Porque si verdaderamente es hija de Dios, va a regresar a Él, va a recapacitar. Sí, amén, así es. Entonces, si nosotros pensamos que nuestras ideas pueden ser mejor que las de Dios, hay que practicarlas. Y los resultados va a ser la iglesia que hoy vivimos. La iglesia está infiltrada de pecado. La iglesia está infiltrada de gente que ni ama a Dios. Esos son los resultados por no obedecer la palabra de Dios al punto de letra. Queremos modificar las cosas. Si el Espíritu de Dios habló por Pablo acerca de la disciplina a un miembro de Cristo, es porque eso iba a ser la medicina apropiada, porque eso iba a trabajar. ¿Quién sabe más, nosotros o Dios? ¿Vale más la palabra inspirada por Dios? ¿O vale más algo implementado por un ser humano sin inspiración divina? ¿Dónde está esto en la Biblia modificado? ¿Dónde está esta nueva práctica en la Biblia? ¿Dónde está? Muéstrenmela. Hay más que hablar, pero hablaremos la semana pasada, la semana que viene. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos. Bendecimos tu nombre, eres poderoso, eres grande, eres digno, eres maravilloso. Solo en ti creemos, solo en ti confiamos, solo usted nos da vida, solo usted nos da fuerza. Solo podemos caminar
en usted. Solo sus instrucciones, mi Dios, nos pueden llevar a dar frutos, mi Dios. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que esta palabra, mi Dios, pueda cambiar nuestra vida, porque tu palabra cambia vidas. Que haga una obra especial en nuestras vidas, mi Dios. Reprendemos al devorador, reprendemos toda cosa satánica, toda cosa diabólica, mi Dios. Estamos aquí, somos tus hijos. Esperamos que todos seamos tus hijos en este lugar. Y si uno no es tu hijo, verdaderamente que entregue su vida, mi Dios, a ti. Que verdaderamente deje que tú guíes su vida. Que si hay una persona pecando, mi Dios, que tal vez ha tratado de dejarlo, pero no puede, que verdaderamente se entregue a ti. Tal vez no sabemos exactamente qué hacen afuera, pero usted escudriña los corazones, usted sabe lo que está sucediendo. Que no sea tarde para ellos, mi Dios, porque usted sabe verdaderamente quién son sus hijos. Nosotros no sabemos, mi Dios. Sea usted salvando, sea usted protegiendo a tu pueblo, sea usted, mi Dios, protegiendo y salvando a los que van a escuchar y a los que van a ser parte del cuerpo de Cristo, mi Dios. Bendice las vidas, transforma, cambia, rompe cadenas, mi Dios. Si usted estuvo hablando, mi Dios, redargúyelos, mi Dios. Que tu palabra, mi Dios, sea floreciendo en sus vidas, mi Dios. Que el enemigo, mi Dios, que quiera venir a ponerle cosas en sus oídos, sea reprendido, mi Dios. Que esta persona pueda, mi Dios, ponerse las armaduras para derrotar al enemigo. Porque esta pelea es individual, mi Dios. Yo no puedo pelear por mi hermano o por mi hermana. Yo debo de pelear por mí mismo. Y cada persona debe de pelear por sí mismo. Y ayúdanos a entender eso, mi Dios. Te lo pido de corazón, mi Dios. Transforma las vidas. Cambia las vidas. Quita todo orgullo. Quita toda sensatez, mi Dios. Quita todo lo que estorba que la persona se entregue completamente a ti. Que no volteen el oído, porque habrá un juicio, mi Dios. Demuéstrele que si están pasando por dificultades, si están haciendo cosas indebidas, es porque usted está trabajando, porque usted está disciplinando, mi Dios. Porque usted ama al Hijo y lo demuestra cuando disciplina y cuando corrige. Gracias por tu palabra. Usted es bueno y usted es poderoso. Le pasamos la parte a la persona que va a despedir el servicio.